noches. Ya como lo veíamos en el adelanto, ¿cierto? Estuvimos más de una hora con la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Nos recibió en su casa para responder todas nuestras preguntas sobre, por ejemplo, su relación con Luis Hermosilla. Pese a que dijo que tenían una relación cercana, negó que el abogado haya hecho gestiones para su nominación a la Corte Suprema. Ya, hay varios tópicos que tiene abiertos y vamos a verlo en los próximos minutos, Constanza, pero ella entiendo que en esta entrevista habla sobre el flanco que tiene abierto con el cuaderno de remoción de la Corte Suprema, con el proceso judicial que va a enfrentar de parte de la investigación que realiza el Ministerio Público y también de la acusación constitucional que se va a realizar en la Cámara de Diputados. Exactamente. Ella dice que tiene y insiste en su derecho a defenderse. Dice que no la han tratado bien, que no le han dado los mismos derechos y la misma posibilidad de acceso a todos los argumentos para poder levantar estas acusaciones en su contra. Y ella dice que lo único que pide es que antes de que se tome una decisión, finalmente se escuche cuál es su defensa. Ella este viernes, o sea, mañana, va a presentar 200 páginas en un escrito con su defensa, con su respuesta a los cargos que levantó la Corte Suprema en el cuaderno de remoción. Parte de eso es lo que nos cuenta en esta entrevista con 24 horas. Perfecto, y eso lo vamos a ver en los próximos minutos en exclusiva acá, por supuesto, esta entrevista que sostuvo nuestra compañera Constanza Santamaría con la ministra Ángela Vivanco. Vamos ahora a otra información. Video que le vamos a mostrar corresponde a una encerrona sufrida por funcionarios del Hospital El Pino. El hecho de violencia desencadenó en que los trabajadores se paralizaran para exigir más seguridad. Bueno, entre las medidas anunciadas por el gobierno para solucionar el problema, una llamó la atención, que es la posibilidad que refuercen las entradas con vigilantes armados. Muchos de ellos con sus trajes clínicos. Cambiaron sus implementos de salud por pancartas y tambores que inundaron el ambiente en las afueras del Hospital El Pino. Quieren ser escuchados. Comparten un mismo sentimiento. ¿Cómo es para ustedes venir a trabajar acá al hospital? De mucho miedo, mucho temor. Venimos asustados y ni siquiera sabemos si vamos a poder llegar a nuestras casas. Con mucho miedo, aparte que nos están asaltando, que están haciendo muchas cosas. Muy insegura, demasiado insegura con lo que está pasando. Con armas, funcionarios del área de salud mental eran asaltados a menos de una cuadra del hospital. Estaban llegando a trabajar. No querían el auto, no querían nada, querían el teléfono desbloqueado, sus tarjetas, y al no hacerle caso, estos tipos se subieron al capó, le patearon el vidrio, el parabrisas, y tuvieron que entregar el teléfono, pero desbloqueado. Esa fue la gota que rebalsó el vaso para los más de 1.500 funcionarios. La tarde del miércoles comenzó el paro. Dicen que solo quieren trabajar seguros. Vemos todos los días como de aquí salimos al metro y llegáis sin zapatillas, literalmente. Que te asaltan, que te ponen la cuchilla en el cuello y no es justo. Uno tiene que andar así, muy... A mí me asaltaron 3 veces en las micros, entonces igual ya es fome. Pero refresquemos la memoria. Hace 2 meses, en el marco de la segunda etapa del plan Calle Sin Violencia, se anunció 1.000 nuevos carabineros que reforzarían puntos críticos. Uno de ellos... Marcamos el Hospital El Pino porque es un lugar de alta afluencia de público, pero es un centro urbano complejo. Ahora los datos de la última semana son alarmantes. Se había tranquilizado el escenario por un periodo de tiempo y esta última semana, o sea, en 7 días, tuvimos 7 eventos similares. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí se dispuso un servicio policial que ha estado funcionando, pero que a todas luces, como ustedes han visto, ha sido insuficiente. Es por eso que en el día del hospital el gobierno llegó hasta San Bernardo. Un gimnasio de este recinto médico fue el punto donde las autoridades escucharon a los trabajadores. Y solo decirle, ministra, que todos los funcionarios que trabajan en hospitales que están insertos en zonas riesgosas, como el Hospital El Pino, trabajamos acá por convicción y por vocación. Según cifras de Carabineros, en el cuadrante del hospital el 2024 se han registrado 160 robos con violencia, un 11% más en comparación al año anterior. Pero ojo, que la delincuencia no solo ataca en el exterior.
Acá dentro del hospital igual se meten a robar, nos han robado celulares, estando con los celulares en la mano, se los Que van a pabellón con pistolas y los médicos tienen que operar, o se muere o te morís tú. Casos como los ocurridos en los SFAM de Puente Alto y La Granja solo son un ejemplo. Estamos en una bomba de tiempo que un funcionario de la salud reciba una bala, tengamos consecuencias que tengamos que lamentar de manera física mayor. Es por esta crisis de seguridad que afecta a personas que todos los días trabajan al servicio de la comunidad que algunas medidas comienzan a tomar forma. Nosotros no podemos pretender que vamos a tener lamentablemente una persona policial de punto en cada uno de los centros de salud, pero sí hemos identificado lugares donde hay mayor riesgo y ahí vamos a trabajar en una solución más de fondo, que es tener este tema de los vigilantes. Los vigilantes, tal como lo plantea la normativa vigente, se caracterizan por usar armas. Son fiscalizados y certificados por el OS10 de Carabineros. Hoy se pueden encontrar en bancos, transporte de valores y el metro. Por ahora, de forma inmediata, se reforzarán los patrullajes policiales en las inmediaciones y en torno al hospital. Se va a mantener por un periodo mínimo de 15 días y vamos a realizar una reunión de trabajo en 13 días más con el propósito de monitorear con detalle el alcance de este servicio policial. Medidas que son miradas con buenos ojos por parte de los funcionarios. Así que la verdad que consideramos que hay algunas medidas que al menos en lo inmediato nos van a hacer partícipes como funcionarios como funcionarios, como gremio. Así que por ese lado estamos bastante contentos. Pero en medio de todas las movilizaciones también está la otra cara de la moneda, los pacientes. ¿No están atendiendo? Que no están atendiendo a mi niña. Mi hijo está postrado. En una asamblea la tarde del jueves, mediante votación, se determinó que el paro continúa de forma indefinida. Los trabajadores piden que el Hospital El Pino sea declarado zona roja, para así contar con más dotación de carabineros. Fueron tantos los reclamos que llegaron al CERNAC que la entidad denunció a la empresa Chocolate y Naranja por posible estafa. Claro, buenos días a todos. Reveló el modus operandi de esta banquetera que incumplió el contrato con varios novios e incluso con algunos proveedores. En la cena me llegaron a cortar la luz, la electricidad, porque María Belén no había pagado el arriendo de la parcela. La esperamos durante 45 minutos aproximadamente y no apareció. No contestó llamadas, no contestó mensajes y nos bloqueó. El día que debía ser uno de los más importantes de sus vidas terminó prácticamente convertido en una pesadilla. Así describen dos novias, Daniela y Gabriela, su experiencia con la banquetera de matrimonios Chocolate y Naranja. Su denuncia la hicieron en Buenos Días a Todos, donde acusaron a la empresa y a su dueña, María Belén Vergara, de incumplir acuerdos y quedarles debiendo grandes cantidades de dinero. Me empieza a presionar a través de WhatsApp diciéndome que le cancelo el 100% del valor del evento, me haría un descuento del 15% aproximadamente, quedando el costo del evento como en 2.300.000 por ahí. Gabriela pagó lo acordado y fue la última vez que vio a María Belén. Se organizaron un par de veces más por teléfono para ir a ver la parcela donde haría su matrimonio, pero la visita jamás se concretó. Yo le escribo al dueño de la parcela comentándole, mira, vamos a ir a visitar con María Belén al lugar. Y él me dice, mira, no creo que será posible porque María Belén, su mamá, falleció. Yo, pucha, qué lata, no me comentó absolutamente nada, no me avisó. Empatizando con su dolor, Gabriela le dio espacio, pero cuando volvió a contactarse con ella se dio cuenta que la había bloqueado. Hasta la fecha aún no recibe la devolución de su dinero. Para Daniela, la otra novia afectada, el mal rato fue incluso mayor. Ella alcanzó a realizar su matrimonio, pero no en las condiciones que quería. Día viernes, previo al matrimonio, yo me casé el sábado, llego a la parcela. Estaban efectivamente los proveedores dejando cosas y una trabajadora de la parcela me dice la fiesta y todo termina a las 2 de la mañana.
Le digo, ¿cómo que a las 2 de la mañana? Si yo le pagué una extensión horaria hasta las 3. Ahí se enteró de los problemas. El dinero que había pagado a Chocolate y Naranja 6 meses atrás para reservar la parcela recién estaba siendo transferido a la dueña del espacio. El costo extra de ocuparlo hasta más tarde, que era un poco más de 1 millón de pesos, no había sido abonado por María Belén. Ese día en la mañana le tenía que cancelar todo el resto del arriendo, el cual nunca se lo canceló. Nunca se lo pagó. Entonces ella fue y le dijo, ya, este carrete se corta aquí. Y te corto la música, y te corto todo y todos se van para su casa. La banquetera no transfirió lo que faltaba. En conversación con Buenos Días a Todos, Daniela explicó cómo sus invitados lograron solucionar la situación. Mis familiares y mis amigos se tuvieron que hacer cargo de pagar este restante para que no se cortara la poca luz y la poca electricidad que había, que era la música, unas cuantas lucecitas que puso por ahí. Pero no solo las novias se han sentido estafadas por Chocolate y Naranja, sino que también otros proveedores de servicios. Daniel es dueño de Danibar y la primera vez que trabajó con María Belén le pagó en cosa de horas. Sin embargo, los siguientes matrimonios no fueron igual. Al siguiente, al tercer, cuarto evento ya eran días. Fue el último evento donde tuvimos ya más de prácticamente 2 meses de demora del pago. Desde el CERNAC informaron que han recibido una decena de reclamos contra la banquetera, por lo que denunciaron a la empresa ante el Ministerio Público por un eventual delito de estafa y apropiación indebida. Tenían que ver con la suspensión imprevista, cambios de fechas, no devolución de dineros, es decir, un conjunto de situaciones que mermaban, por supuesto, la confianza de los consumidores que habían contratado con ella, sobre todo habiéndole adelantado pagos. Chocolate y Naranja decidió declararse en quiebra y para ello se asesoró con un estudio jurídico. Contrató sus servicios por 2.400.000 pesos y solo les pagó 200.000 del total. A nosotros nos quedó debiendo plata. No nos contestó más el teléfono, nunca nos entregó más información. Intentamos comunicarnos con María Belén Vergara para conocer su versión. La llamamos al número con el que se comunicaba con sus clientes y proveedores, pero aparece desconectado. No existe. Agradecemos verificar su información. Tanto Daniela como Gabriela, así como los demás afectados, solo esperan que la banquetera les devuelva su dinero, pagos que debían ser para la boda de sus sueños y que terminaron en los bolsillos de una persona que no da respuestas ni soluciones. El caso Convenios volvió a poner el foco en La Moneda luego que se revelara un informe de la PDI que evidenció depósitos de Irina Caramanos a una de las fundaciones vinculadas a este escándalo. Caramanos, sin embargo, negó los abonos, pero la mención provocó una fuerte ofensiva de la oposición. Un nombre que volvió a las portadas este miércoles cerca de las 9 de la noche, el de Irina Caramanos, y todo por un caso que tras tantos nuevos escándalos había pasado a segundo plano, el denominado caso Convenios, porque hoy Caramanos es protagonista. Según el medio El Mostrador, la expareja del presidente, antes de llegar a La Moneda, depositó cerca de 4,5 millones de pesos a Procultura, una de las fundaciones más cuestionadas por el caso. Según el medio, todos los abonos, al menos 5, habrían llamado la atención del fiscal a cargo, cuya primera intención era citar a Caramanos en calidad de imputada. Niego categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación Procultura, entidad a la que presté servicios desde mayo 2021 a febrero 2022. Desmiento rotundamente la insinuación de mi participación en cualquier forma de financiamiento irregular de la política. Sin embargo, Radio Bio Bio reveló el informe de la PDI que da cuenta de los 5 abonos de Irina Caramanos a la Fundación Procultura. Los abogados de esta aseguraron que se trató de devoluciones de fondos para evitar cuestionamientos cuando asumió como primera dama. Podemos confirmar como abogados de la Fundación Procultura que doña Irina Caramanos realizó trabajos para la Fundación en distintos proyectos. Todos los pagos se realizaron conforme al convenio, el cual se rindió y se cerró oportunamente. El persecutor a cargo de la investigación era Carlos Palma, quien fue removido por el fiscal nacional luego que este se viera involucrado en el caso Audios. Según la publicación, desde que hubo cambio de fiscal, la indagatoria se paralizó, hecho que provocó una ofensiva de la oposición que llegó a la Fiscalía y La Moneda para anunciar acciones.
El que se haya reemplazado a un fiscal a cargo de esta investigación no es fundamento para que esta causa se quede frenada, completamente paralizada. Hemos preparado ya el texto para una comisión investigadora, la cual va a estar dirigida al Ministerio de la Cultura y también a la DIPRES. La Fiscalía de Coquimbo, que ahora lleva la investigación, descartó cualquier tipo de paralización del caso Procultura, entidad que fundó Alberto Larraín, investigada en 8 regiones del país por delitos como fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias. Que el nombre de Caramanos se viera involucrado con la fundación provocó que el caso se instalara nuevamente en La Moneda, y la defensa a la ex primera dama llegó del propio presidente Boric tras una conversación que sostuvo con su expareja. Duermo plenamente tranquilo de que nosotros jamás hicimos ningún tipo de financiamiento irregular de la política, pero no basta con que lo diga yo. Es insuficiente. Yo, por cierto, confío plenamente en Irina. El oficialismo también respaldó a Caramanos tras críticas de José Antonio Kast y el caiga quien caiga que reiteró Evelyn Matei, explicaciones que también pidieron querellantes del caso. Toda esa situación hace que la PDI levante una alerta y señale que acá algo puede existir más allá. Sin embargo, el propio director de la PDI descartó que existiera la sugerencia de llamar a Caramanos como imputada. No hemos hecho ninguna recomendación, menos en los informes periciales que solamente dan cuenta de hechos concretos. Eduardo Serna coincidió en una actividad con el presidente Boric, quien le pidió investigar sin presiones este antecedente del caso Convenios. Usted y sus detectives no acepten nunca presiones de nadie, que se investigue todo lo que haya que investigarse, que si es necesario partir por mí, parta de esa manera. El fundador de Procultura no ha sido citado a declarar por el nuevo fiscal del caso, persecutor, que inició una investigación de oficio por la filtración del informe policial de la PDI, informe que estaba bajo reserva y que reveló los abonos realizados por Irina Caramanos a la fundación. La motocicleta es el método de transporte, el modo de transporte que más ha crecido en los últimos años, pero se les evalúa con mala nota. Fíjese que es el rubro que más fallecidos registra. Por eso se lanzó un nuevo plan que busca reducir los siniestros y aumentar la seguridad. El transporte sobre 2 ruedas ha ganado terreno en las calles. Los usuarios de motocicletas han aumentado en más de un 20% solo en los últimos 2 años. Les guste o no les guste a todos, finalmente la motocicleta es la opción de movilidad. No caben más autos, el combustible está caro, los tiempos de trayecto hoy día son más de 1 hora de la casa al trabajo. Pero el crecimiento acelerado ha generado conflictos y los otros actores viales les ponen mala nota. Oh, del terror. Te pasan allá los espejos, se cruzan, no señalizan, aparecen de la nada. Nunca andan con la patente visible, o sea, no tenéis cómo hacer un reclamo, una denuncia. Y se vició. Ya todo el mundo, ya todos manejan pésimo. No respetan las vías de circulación, pasan a llevar los espejos, son bastante violentos también en algunos casos. Al parecer no conocen las leyes del tránsito de nuestro país. Incluso se arriesgan ellos mismos a pasar con luz roja a toda velocidad, han chocado con vehículos, se han muerto. En la última década los accidentes graves de motocicletas han aumentado más de un 30%, pero lo más alarmante es que las muertes de motociclistas se han disparado en más del doble. Un 15% de personas que fallecieron eran de motocicleta, o sea, un modo que representa un 2% de los viajes, sin embargo representa un 15% de las personas que fallecen. Y eso por supuesto nos obliga a poder tomar una serie de medidas para poder salir a fiscalizar con mucha fuerza. Por eso se lanzó el Plan de Motos 2024-2029 que usted puede descargar en la página web de CONACET. 16 medidas concretas enfocadas en reducir la siniestralidad y aumentar la seguridad vial de los motociclistas. Regular bien el transporte de niños pasajeros en motocicletas, ver bien desde la edad que corresponde un traslado seguro. También con respecto a las motocicletas de menor cilindrada, de que no puedan ingresar a algunas zonas de alta velocidad porque son motocicletas que probablemente no van a poder alcanzar las velocidades promedio. Una respuesta necesaria frente a un crecimiento explosivo en el uso de motocicletas. Se adelantan los autos, las micros, se meten entre medio. Hay que estarlas observando en los 3 retrovisores porque no sabes por dónde van a brincar. Andan por la vereda o se meten por la ciclovía y pasan a fondo, ¿no? No respetan las vías. Ellos llegan y pasan, no se preocupan si pasa alguien o se tiran delante de los autos y todo. Actualmente en Chile solo existe un tipo de licencia de conducir para motocicletas
motocicletas, situación que según autoridades debe cambiar. Aunque el 50% de quienes la solicitan no la obtienen, las peticiones se han duplicado desde 2020. Nosotros debemos tomar pista igual que un vehículo. Somos un vehículo más, entonces no tenemos nada especial salvo la nueva ley que salió que nos permite tomar una línea adelantada al minuto de llegar a un semáforo o una detención. La convivencia vial y la seguridad no pueden ser opcionales, por eso es fundamental regular la circulación de los motociclistas, el vehículo que acumula más reclamos en las calles. Atención con este camión. Botó 3 postes y varios cables. Un hecho que nos recordó un problema que no termina. Cableado en desuso que se acumula y que nadie retira. Claro, las observaciones al reglamento de la ley Chao Cables han retrasado su implementación. El 1 de octubre este camión se metió en el pasaje Pedro de Oña, esquina Bustamante. Iba todo bien hasta que se llevó por delante unos cables y junto con los cables varios postes. Y el camión en cuestión pasó sin mirar nada y se llevó los cables consigo y botó 3 postes. Y eso lleva a que corte la luz. Y como si fuera poco, la fuerza de los cables arrancó las conexiones de esta empresa de construcción. Entonces esto que tú ves que están arreglando, lo levantó desde abajo, desde la base, y finalmente quedó en el suelo con los cables tirantes y todo. En este lugar el camión botó el poste que ya fue reemplazado. Lo que no ha sido reemplazado y siguen arriba son los cables. El paisaje no ha cambiado, cables y más cables, enjambre de ellos, de los cuales cuesta saber los que están en uso y los que no. Los mismos que generaron polémica y un mega apagón tras los temporales de agosto pasado. En ese momento nos enteramos que la ley Chao Cables ya estaba promulgada pero sin reglamento. En aquel tiempo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones se comprometió a enmendar el atraso y lo hizo. El reglamento fue enviado a Contraloría, pero aún no está operativo. Y que no está definido en específico en el reglamento cómo se va a declarar en desuso algo y que está de alguna forma abierta la puerta para que el desuso se declare como algo que no está identificado. Y no lo está porque ha sufrido una serie de observaciones por parte de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones. Es un proceso que requiere un ordenamiento que no es solo una compañía llegar y subirse al poste. Entonces esa coordinación es la que hay que hacer con las municipalidades y con la autoridad sectorial. Eso lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, a pesar de que el reglamento no esté vigente. Pero el reglamento ordenaría esto o establece un mecanismo para esto, que tenemos dudas respecto de que sea mejor que el mecanismo que hay disponible ahora sin reglamento. Son dos los principales problemas. Primero, saber qué cables están en desuso y cómo será esa distinción. Otro tema importante son los plazos para sacarlos y quién va a supervisar ese proceso. Por el hecho de que la declaración en desuso todavía no es tan específica, que es lo que tiene que tener un reglamento, ser muy específico. Indican que los plazos son quizás un poco breves desde el punto de vista de ellos para que esto se haga. El plazo mayor del que yo al menos noté es de 5 meses. A juicio del director de Ingeniería Eléctrica de la USACH, el reglamento presenta varias ambigüedades. Mientras tanto, y a 4 meses del temporal, nada ha cambiado en los postes de la ciudad. Todo sigue tal cual, cargado de cables, un peligro en altura que sigue presente en la ciudad de Santiago. Ahora. Hace instantes, la Fiscalía Nacional Económica denunció la colusión entre las principales cadenas de casinos del país. Se trata de Dreams, Enjoy y Marina del Sol, quienes se habrían puesto de acuerdo para afectar una serie de licitaciones entre el año 2020 y 2021. Producto de este acuerdo, los casinos pudieron renovar sus permisos de operación por 15 años, afectando con ello los intereses del Estado. La Fiscalía presentó un requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia contra los 3 casinos y 5 altos ejecutivos. Además, pide las mayores multas de la historia por colusión, superior a casos emblemáticos como el de los pollos o supermercados. La Asociación de AFP entregó nuevamente una serie de medidas que, según aseguran, tienen como objetivo duplicar las pensiones. Claro, ello mientras un estudio reveló cuánto deben ahorrar los chilenos para tener una jubilación por sobre los 500.000 pesos. ¿Cuánto para ti es un monto ideal de pensión? Cerca de 650, 700 mil pesos. Como 700.000 pesos. Alrededor de 800.000 pesos.
Lo ideal sería como arriba de los 500, como para mantenerse. Cifras que por ahora están muy lejos de la realidad. Según los últimos datos que dio a conocer la Superintendencia de Pensiones junto a la Dirección de Presupuesto, la mediana de la pensión autofinanciada en el país es de 73.705 pesos y sube a casi 280.000 pesos cuando se suma la pensión garantizada universal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para una pensión de 500.000 pesos? La consultora Ciedes realizó el ejercicio y los resultados son los siguientes para obtener esa cifra. Los hombres deben ahorrar por sobre los 108 millones de pesos hasta los 65 años y las mujeres deben acumular un saldo superior a los 120 millones de pesos a los 60 años. Muy poco realista, muy poco realista. La verdad lo veo súper difícil. Como que con los sueldos que uno tiene es como imposible. Según este mismo estudio, para llegar a esos ahorros, los ingresos iniciales de un hombre deben ser de 1.200.000 pesos y el de las mujeres a la misma edad de casi 2.400.000 pesos. Y la verdad es que esto da cuenta de niveles de renta elevados, distintas a la realidad que hoy día los chilenos conocen. Datos que se dan a conocer en medio de una nueva propuesta de la Asociación de AFP que entrega una batería de medidas que según ellos ayudaría a más que duplicar las pensiones. Entre ellas, proponen resolver la baja densidad de cotizaciones y lagunas previsionales, elevar la cifra de cotización a un 18% en un periodo de 16 años, junto con postergar la edad de retiro, modernizar el régimen de inversiones, aumentar la PGU y fomentar la educación financiera. Si todas las medidas se adoptaran en conjunto, en el tiempo las pensiones totales en Chile podrían subir en un rango de 110% a 130%. Todas las propuestas van encaminadas a pedirle más sacrificios a los cotizantes, a pedir cambios a otras instituciones, pero no hay cambios respecto de ellas mismas. Declaraciones cruzadas que también se replicaron en el Congreso. Le preguntaría a las AFP a quién quieren engañar. La propuesta es claramente más de lo mismo. Ellos quieren aumentar el aporte individual, quieren mantener sin ningún tipo de modificación el sistema actual. Es la opinión de un gremio que es respetable, pero yo creo que eso habría que contrastarlo con técnicos de manera transversal de los centros de estudio para ver si eso es así. Si fuera así, sería espectacular. Un parlamento que continúa discutiendo la reforma previsional, que desde el gobierno esperan avanzar lo antes posible, pero no son los únicos. La ciudadanía también lo exige para así encontrar soluciones a las actuales pensiones. Porque si no, imagínate, todos los que estamos a puertas de jubilar, hay que hacer algo pronto. Hay que llegar a acuerdos y hay que llegar a consensos independientes de los colores políticos. Acuerdos que pueden ser vitales para avanzar en una materia que se encuentra estancada en el Congreso, mientras los chilenos esperan soluciones para mejorar sus bajas pensiones. Bueno, y ya es oficial, subieron esta semana las cuentas de la luz, un incremento que será distinto según las regiones. Por ejemplo, la región que va a tener un alza más importante es Copiapó, con casi un 26%, 25,4% para ser más exacto, mientras la que tendrá el alza más pequeña será Valparaíso, con un 9,3%. Para atenuar este golpe al bolsillo es que el próximo lunes comienza una nueva postulación al subsidio eléctrico. Hola, soy Cecilia y este mes me salió 0 en mi cuenta luz. Sí, aunque usted no lo crea, 0 pesos salió la cuenta mensual de electricidad de Cecilia. Esta vecina de Peñalolén fue una de las más de 1 millón de personas que postularon y se adjudicaron el subsidio eléctrico. De hecho, no pagué nada, no pagué nada, justamente. Contenta porque en realidad es un beneficio para nosotros como familia. Beneficio que ya se está pagando, pero que tiene varias particularidades. Es que se deposita de una sola vez para todo el segundo semestre de este año. Por eso es que varios tuvieron un fuerte descuento en su boleta. Nosotros le preguntamos al ministro de Energía cómo hay que leerla. Tenemos la primera parte donde aparece el servicio eléctrico y la otra parte donde aparece otros cargos. Y bajo ese ítem aparece subsidio eléctrico, ley 20.667 y una suma antecedida por el signo menos. En este caso son 31.000 pesos porque se trata de un hogar de 3 personas. Y claro, eso es para el alza concretada en julio, porque desde este martes tendremos una nueva subida en las tarifas que llegará al 23% en la región metropolitana, pero que será distinta en cada región. Por ejemplo, un 18% sube la luz en Antofagasta, un 25,4% en Copiapó y un 23% en Coquimbo. Si vamos al sur, un 13% sube la tarifa en Concepción, 12,8% en Temuco y 11% en Puerto Montt. Y los contratos de la distribuidora no son los mismos porque son resultados
de procesos licitatorios que no necesariamente fueron realizados en la misma oportunidad. Y la otra parte tiene que ver con básicamente los costos de los sistemas de transmisión y de distribución. Y para ayudar a contener esta alza es que desde este lunes 7 de octubre se abrirá un segundo periodo de postulación al subsidio eléctrico destinado nuevamente al 40% del registro social de hogares y que otorgará cobertura al periodo comprendido entre enero y junio 2025. No puedo postular porque no sé postular. ¿Y ahora va a postular? Si voy a tener que postular, voy a tener que ir al Chile Atiende. Tenemos que cuidar, andar apagando las luces, andar desenchufando, todo. Eso quiero, eso vine a informarme. Me ayudaría harto porque yo en mi presupuesto mensual, luz, agua, gas, se lleva mucho más de la mitad. Las personas que postulen ahora, digamos en octubre, van a recibir el subsidio a partir de enero y lo van a hacer mes a mes. Durante todo el 2025 lo vamos a estar pagando mes a mes, durante todo el 2026 también, y si conseguimos aprobar el proyecto de ley que ahora está en el Congreso, también durante el 2027. Trámite que las personas podrán realizar desde el próximo lunes con su número de cliente en las oficinas de Chile Atiende o bien en el sitio web www.subsidioeléctrico.cl. A tiros y en plena calle. Así resolvieron sus disputas a vista y paciencia de vecinos y transeúntes. De hecho, un joven que intentó llevar a su hija a tomar helados terminó herido a bala en pleno centro de Concepción. 19:30 horas, calle Lientur, Concepción. 3 personas se bajan de un camión 3/4 e interceptan a un automóvil Kia Río Blanco. Rompen un neumático con una cortaplumas. Luego golpean los vidrios. Al interior, un joven de 28 años y 2 niñas de 2 y 5 años. La menor, su hija. La otra, hija de su expareja. Se llevó hasta el sector céntrico de la ciudad a ambas menores con la finalidad de llevarlas a comer helado y pasear. El conductor se baja con un fierro y quienes lo perseguían lo alcanzan. Proceden a agredirlo, uno de ellos con un cuchillo, dentro de otros, y uno de estos procede a extraer un arma de fuego. 4, yo supuse que eran disparos. Sí, una cosa así rápida. Fueron disparos al suelo, pero 2 rebotaron para impactar al conductor, quien además recibió cortes y golpes. Ya herido intenta huir, momento que los agresores aprovechan para sacar a las niñas desde el vehículo. Sacó a las niñas del vehículo y teniendo un vínculo familiar entre ellos, las subió al camión y se las llevó y se las entregó a su mamá propiamente tal. Aún así, las amenazas siguen. Un menor de 14 años termina llevándose el automóvil. Es detenido en esta esquina por carabineros, distante 4 cuadras. En el control, la Fiscalía levanta cargos por lesiones, daños y hurto. Y pidió solo cautelares menores, entendiendo que a pesar del arma, no se trataba de crimen organizado. Se trató de un problema familiar puntual en el cual se generó un conflicto por el cuidado de 2 menores de edad. Lo grave fueron los balazos en plena calle, que no pasaron desapercibidos. Falta más seguridad, más control del municipio, que la ronda preventiva de la ciudad pase más frecuente. Horrible porque aquí es un lugar muy seguro. Muy poco patrullaje en estos sectores. Ya lo hemos dicho antes, este tipo de violencia no es aceptable bajo ninguna circunstancia. El autor de los disparos sigue prófugo, pero está plenamente identificado. El herido, tras recibir una primera atención médica en el hospital regional y a pesar de no tener el alta, se fue del centro asistencial. La ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, rompió su silencio a un día de que su defensa presente sus argumentos para evitar ser removida del Poder Judicial y los descargos para impedir la acusación constitucional. En entrevista con 24 horas, descartó renunciar, acusó falta de respeto de sus colegas y sobre Luis Hermosilla reconoció tener una amistad social, pero niega que él haya hecho alguna gestión para su nominación en el máximo tribunal.
La entrevista la preparamos junto a Rodrigo Pizarro, Rodrigo Álvarez, Rodrigo Gutiérrez y Esteban Sánchez. Ministra Ángela Vivanco, gracias por recibirnos en su casa. Gracias a ustedes. Ministra, está suspendida de sus funciones. Se abrió un cuaderno de remoción en su contra. La Universidad Católica la suspendió de sus clases y se presentó una acusación constitucional en su contra. Pocas veces hemos visto una ofensiva desde diferentes instituciones y sectores tan fuerte contra una ministra del máximo tribunal. ¿Qué tiene que decir? En primer lugar, que ha sido un proceso muy duro y además un proceso muy rápido en que se han ido juntando cosas y agregándose a una especie de bola de nieve, ¿no?, que partió por un procedimiento que se suponía era un procedimiento de carácter ético y que repentinamente se transformó en un procedimiento de remoción sin que hubiera ningún intermedio investigativo ni disciplinario. A eso, por supuesto, se agregan dos acusaciones constitucionales que en gran medida comparten la argumentación y algunos de los cargos del procedimiento de remoción. Por otra parte, la suspensión de actividades de la Católica para mí fue un golpe muy grande porque no por la suspensión misma, sino por la forma en que las cosas se hicieron. ¿La presunción de inocencia en su caso se ha aplicado? Yo creo que se ha aplicado muy poco o nada. ¿Por qué? Porque muchas de las formas en que se ha procedido respecto de mí han considerado de alguna manera una cierta presunción de culpabilidad. Por decirle, parte de los cargos que se me levantan a mí tienen que ver con situaciones en las que yo no participé. Ministra, ¿ha pensado en renunciar o pensó en renunciar a la Corte Suprema? Mire, mucha gente me ha mandado recados de que renuncie. Yo creo que hay personas que están, diversas personas del mundo jurídico, académico, de personas no ministros, pero personas de adentro de la Corte. Hoy aquí se comenta que lo mejor sería que renunciaras. Y la verdad es que yo no voy a renunciar todavía mientras yo no haga mi defensa y yo pueda aquilatar efectivamente que los argumentos que yo tengo que dar se hayan hecho, ¿no? En consecuencia, es algo que yo ni descarto ni tampoco lo afirmo, pero no lo voy a hacer mientras no me pueda defender. Ya, o sea, no lo descarta si esto sigue avanzando. Exactamente. Y se lo pregunto porque si usted renuncia, lo que permitiría es evitar la destitución. Y eso significaría, porque le sabemos que la destitución la dejaría fuera, por ejemplo, de cualquier cargo público durante 5 años, que fue lo que ocurrió en su momento con Correa Bulo, que también se le abrió cuaderno de remoción, pero él finalmente presenta su renuncia para evitar que lo destituyan. ¿Podría ser ese una salida para usted? Nadie quiere ser destituido, ni por su corte, ni tampoco por una acusación constitucional, y eso es más que humano. Nadie quiere ser sacado de un cargo al que sirvió y al que se dedicó en cuerpo y alma de una manera que sea una manera crítica, vergonzosa, etcétera. Nadie quiere eso y por eso siempre la salida de la renuncia puede parecer atractiva, ¿no? Pero hay que pensar una cosa: cuando uno se va y de alguna manera si renuncia y no dice nada, de alguna manera es hacerse cargo de que todas las pestes que se han dicho en este caso son así, que entonces uno se va con la cola entre las piernas, ¿no es cierto?, diciendo, mire, no me haga nada porque yo de alguna manera estoy de acuerdo con todo lo que usted dice de mí, que no es el caso. ¿Usted siente que se han ensañado con Ángela Vivanco? Yo creo que ha habido muchas faltas de respeto. Yo creo que uno ¿Por parte de quién? Yo creo que la actitud que ha tenido la Corte conmigo ha sido muy poco respetuosa y muy poco deferente. Yo creo que se pudo tener, porque cuando uno trata de hacer que una persona se defienda sin los antecedentes necesarios para defenderse, cuando le va coartando, ¿no es cierto?, todos los medios que tiene para hacer valer sus derechos, cuando le agrega cargos ya abierto un procedimiento de remoción, claramente no hay un respeto ni hay un mínimo trato de fair play, ¿no es cierto?, entre colegas. Yo no espero que la lealtad signifique que a uno no lo investiguen, ¿no? Yo creo que si hay situaciones sobre las cuales uno tiene que ser investigado, bien que se haga, y de hecho yo lo dije en el Pleno. Si hay actos míos, mensajes míos, lo que sea, que sean míos, yo estoy siempre disponible a ser investigada ya las explicaciones del caso. Ministra, ¿usted siente o piensa que ya está decidido su futuro al interior de la Corte Suprema? Mire, a mí me han llegado, así como me llegan recados de que renuncie, también me han llegado comentarios de que incluso la resolución de mi destitución estaría redactada, ¿no? Yo me niego a pensar eso, porque estamos en presencia de un tribunal de justicia y en consecuencia, por más que haya personas que crean que me debieran remover, no creo que pueda ser posible, y me niego a pensarlo, que el deseo de que yo me vaya sea tan intenso
que haga que eviten revisar cuáles son mis descargos, que eviten revisar cada uno de los cargos que se me están imputando y que eviten dejar que mis abogados aleguen y que hagan mi defensa. ¿Cómo se enteró de que la suspendieron de sus funciones en la Universidad Católica? El mismo día que a mí me suspendieron, me llamó en la mañana el director de ese magíster, que es el abogado Juan Ignacio Piña, que es el que ahora está representando a la ministra Toá en su acusación, y me dice que a ellos les complica que yo haga ese curso. ¿Logró hablar o ha hablado durante este tiempo con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez? No, no se ha comunicado conmigo. ¿Y eso le sorprende? ¿Cuál era su relación con el rector? Muy buena, de muchos años. Yo lo conocí a él siendo director de escuela, tengo una relación de mucho afecto con él, por lo cual ha sido también una situación que a mí me ha sorprendido, porque hubiera esperado que si él pedía la suspensión de mis funciones me lo avisara. Él tiene forma de avisármelo, o por último, aunque fuera sido mandarme un correo y decirme, mira, pasa esto. La verdad es que todo esto ha sido como siempre tomando decisiones y uno enterándose después, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido bien duro para mí todo el proceso, y de gente que uno esperaría, ¿no es cierto?, una consideración distinta. Y hablando de consideraciones, ¿ha recibido algún apoyo de sus colegas de la Corte Suprema? No, ¿Algún ninguno, llamado? Ninguno. ¿De ninguno de los más de 20 miembros de la Corte Suprema? Ninguno. Ministra, ¿cómo define la relación que usted tenía con el abogado Luis Hermosilla? ¿Cercana, muy cercana, profesional? Mire, yo nunca trabajé con él en ningún frente, a diferencia de su hermano, con el que sí trabajé, porque hice informes en Derecho con Juan Pablo. Así que con Juan Pablo tengo una buena relación profesional, que hace tiempo está interrumpida, que no tengo contacto con él, pero tengo muy buenos recuerdos de esa relación. En el caso de Luis Hermosilla fue una amistad totalmente social, nunca estuvo vinculada con trabajo. Y de ese punto de vista no era un amigo íntimo ni cosa parecida, pero sí era una persona en la que yo tenía confianza para comentar cosas. En el momento, por ejemplo, de su postulación a la Corte Suprema, sí hay, usted recurre a él y le pide que ayude, que haga gestiones para su proceso. No, yo no de le pido elección. que haga gestiones. Yo converso con él y le cuento que yo estoy en esta candidatura, y sí le digo que para mí es importante saber si esta candidatura va prosperando o no. Porque como yo era una persona externa, el hecho de estarme postulando significaba que yo tenía que dejar de trabajar en algunas cosas y como que estar un poco como en latencia, ¿no? Cosa que para mí no era fácil económicamente y que a mí me generaba mucha inquietud porque yo no tenía mucho diálogo o información respecto de cómo avanzaba esto. Pero le digo que haga gestiones de que me salga a conseguir votos ni cosas parecidas. Ya, pero le pide, por ejemplo, que se reúnan con Andrés Chadwick. Sí, pero la reunión con ese minuto, ministro del Interior. Pero la reunión con Andrés Chadwick no tiene por propósito que Andrés Chadwick me consiga votos o que Andrés Chadwick me consiga la anuencia del presidente, porque el presidente me conocía tantos años atrás como me conoce Andrés Chadwick. Es más bien que yo quiero conversar con él por la situación según yo la veo, ¿no? Transmitirle un poco cómo yo estaba viendo la situación, ¿no? Porque yo sentí que mi candidatura estaba como medio abandonada. Ya, porque se lo pregunto porque ¿usted descarta que Hermosilla haya influido para su nominación a la Corte Suprema? Yo creo que Hermosilla no me consiguió votos, yo creo que Hermosilla no me consiguió que el presidente me nominara, y creo que sí me ayudó en yo saber cómo las cosas iban avanzando. Ya, porque nuevamente cuando uno recorre los chats, que son varios, en esas conversaciones acerca de su nominación, él le va contando, hablé largo con Cristian Letelier, por ejemplo, claro, quedó totalmente en sintonía contigo. Pero Cristian Letelier es un ministro del Tribunal Constitucional, ya. Entonces no tiene nada que ver con los que decidían. Ya, pero digamos, hay él está rindiendo permanentemente cuentas de con quién ha hablado. Claro, pero... Alguien, por ejemplo, él pregunta, ¿alguien ha hablado con Lamberto? Se refiere a Lamberto Cisterna. Acabo de hablar con Nelson Pozo, quedó todo... Nelson Pozo también es del TC. Y Lamberto Cisterna me conocía a mí porque fue mi profesor. Entonces, yo creo que en gran medida, ¿no es cierto?, mucho de lo que él hacía tenía que ver como con la buena voluntad respecto de mi postulación. Le insisto en el punto, cuando por ejemplo aparece la quina con la nominación, usted le escribe Echeverry 10, Barahona y Vivanco 8, Pfeiffer y Salinas Gastón 7, Hermosilla dice felicitaciones. Hermosilla dice, ya le avisé a ACH, a Andrés Chadwick, usted dice súper, hay que reunirnos cuando se pueda, después
usted le dice, muchas gracias Luis, por favor ayúdame con reunión con ACH, creo que urge y agradecería muchísimo que fuera de los 3. En eso estoy, le dice él, eso un nunca abrazo. Esa reunión nunca se hizo de los 3. Ya. ¿Y para qué era esa reunión si no era para decirle, trabajar en su nominación? Para decirle, es que tampoco... Porque es el presidente el que la nomina. Claro, pero... Y termina siendo usted su candidata. Pero como acabo de decir, Sebastián Piñera me conocía sobradamente. Hay candidatos que necesitan que el presidente los tenga en su radio. No era mi caso. El presidente me conocía sobradamente. Andrés Chadwick también me conocía sobradamente de muchos años. Yo me quería reunir para decirle, mira, ya tengo, ¿no es cierto?, mi nominación. Realmente esta candidatura me interesa, pero pido también, por favor, que si esta candidatura avanza me lo digan. Y si ustedes tienen otra persona considerada, por favor, también me lo digan. Usted le escribe a Hermosilla agradeciéndole las gestiones, sino ¿por qué le agradece? Porque uno agradece a quien lo acompaña. Y de ese punto de vista yo soy una persona agradecida, como lo soy en este momento, de las personas que me han acompañado en este proceso. A lo mejor si esos mensajes se llegaran a publicar, usted diría, pero es que hubo alguno que estuvo consiguiendo en la Corte que vote por usted, es que a lo mejor alguien hizo una gestión para que no la destituyan. No. ¿No queda en deuda con Luis Hermosilla usted? No, yo creo cuando una vez que ya es ministra del máximo tribunal. Yo creo que cuando uno agradece que una persona ha sido una buena persona con uno, sin perjuicio de los problemas que ahora actualmente tenga Luis Hermosilla, porque mucho se mira esto sobre la base de la situación que él tiene actualmente. Conmigo fue una buena persona. ¿Y usted dice que Luis Hermosilla nunca le pidió ningún favor? Nunca me pidió nada. Y cuando le escribe por chat y le pregunta si es posible que usted integre una sala en la Corte cuando se veía una causa que a él le interesaba, ¿eso no es un favor? En ese momento, como está descrito en los descargos que yo voy a presentar, el orden de suplencia era un orden que yo venía muy distante porque había varios ministros que eran más nuevos que yo y que les correspondía. En consecuencia, cuando alguien pregunta eso, sabiendo cómo es el sistema de integración, que también yo conozco, yo le contesto en el fondo cualquier cosa, como si me hubiera dicho, ¿existe alguna posibilidad que te tomes un café conmigo a las 10? Oye, sí, en realidad podría ser que me arrancara de la sala, pero son cosas que no tienen ninguna connotación de realidad. Ya, pero porque ni para él ni para mí eso era una posibilidad. Ya, pero usted entiende que cuando la gente y uno lee ese intercambio de WhatsApp del 8 de febrero del 2021, donde Hermosilla le dice, hola querida, amigo mío, ¿cómo estás? Les contesta a usted, ¿alguna posibilidad que integres la sala penal mañana? Usted dice, por supuesto, si la sala me pide, voy. Que tampoco existe esa posibilidad. Ya, pero usted entiende que al leer esto, claro, para el que no y él sabe, y usted pregunta, ¿qué causa se ve? Él le contesta, amparo de la Defensoría de la Niñez contra la PDI. Sabemos que Hermosilla además representa en su momento el director de la PDI. Pero o sea, yo no si uno lee esto, usted me concederá que lo que le está pidiendo ahí él es que integre la Corte porque se veía una causa que a él le interesaba. Bueno, por eso es que los WhatsApp, cuando se hacen públicos, no solamente hay que leerlo, sino que también hay que enterarse de los trasfondos y de la realidad. Porque si yo le escribo a usted y le digo, oiga, Constanza, usted no le dan ganas de irse de su trabajo, y usted me dice, me iría hoy día, no significa que usted se vaya a ir. Y en consecuencia, mucho de lo que uno conversa con una persona con la que tiene cierta amistad, hay mucho de tontería en lo que uno contesta. Ministra, cuando uno ve todo esto, ya llegando a la parte final de la entrevista, a usted se le está como apuntando como la ministra que hacía y deshacía en la tercera sala. ¿Era así? A ver, yo creo que todo el mundo conoce la figura, ¿no es cierto?, de Sergio Muñoz. Sergio Muñoz es un hombre no solamente de una tremenda trayectoria, sino que un hombre con mucha personalidad y un hombre muy seguro de sí mismo, que preside la tercera sala, que es muy respetado por todos en la sala, incluidos los ministros y sobre todo yo, que tengo un especial respeto por él. Y todas las decisiones que yo tomé siempre fueron conversadas con el resto de los ministros y muchas veces conversadas con él cuando era necesario, incluida particularmente la causa Codelco, en que yo lo llamé para contarle lo que había pasado. ¿Y qué le dice a quienes piensan o creen después de todo esto que Ángela Vivanco es una jueza corrupta? Siento que lo piensen así, espero que mi defensa sea lo suficientemente eficaz para que cambien su opinión. Sin embargo, respeto a los que pueden pensar otra cosa, pero yo, del punto de vista de mi conciencia, estoy absolutamente tranquila y por eso me siento en condiciones de defenderme y no he tenido que arrancar de esta situación tan amarga y tan injusta, sino que he optado por la defensa y voy a agotar mis recursos. Y no solamente eso, sino que en su momento, cuando ya esté más tranquila y yo me pueda ya ver
superado, ¿no es cierto?, de mucho de esto, también voy a ejercer las acciones legales que correspondan. ¿Había algún otro ministro de la Corte Suprema que tenía contactos con Luis Hermosilla, ministra? No lo sé. Puede ser, es posible, pero no lo sé. Y finalmente, si usted pudiera volver atrás, ¿de qué se arrepiente? O mejor dicho, ¿qué no repetiría? A ver, tendría mucho cuidado con los mensajes, porque uno a veces escribe un mensaje con confianza y resulta que esa confianza se desvirtúa. Tendría mucho cuidado posiblemente con que no pueda llegar a entenderse que una relación, ¿no es cierto?, de una amistad social significa que de alguna manera hay la impresión de que ha habido favores o maniobras de por medio. Y quizás me pensaría también, para serle sincera, si hubiera postulado a la Corte Suprema. Porque yo postulé a la Corte Suprema con una convicción de que yo podía llegar a aportar. Trabajé muy duro, trabajé una enorme cantidad de horas por la Corte Suprema y la verdad es que siento como que mucho de lo que hice está quedando por el camino por una situación que, como dije antes, ¿no es cierto?, me parece injusta, así que quizá lo pensaría. Hoy le pregunto, ¿es Ángela Vivanco inocente? Sí, y los antecedentes creo que lo demuestran. Ministra Ángela Vivanco, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, mañana tendremos la segunda parte de esta entrevista, donde una a una la ministra suspendida, Ángela Vivanco, irá entregando su defensa por los casos en que se le acusa. Le preguntamos si interfirió en el proceso de nombramiento del fiscal nacional, la intromisión en causas y sus tramitaciones, como por ejemplo la de Codelco y el famoso consorcio chileno-bielorruso. Hacemos una breve pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en 24 Horas Central. Con el auspicio de Banco Estado. Estamos viendo 24 Horas Central. De regreso a la noticia, le contamos que la Fiscalía Nacional descartó inhabilitar a la fiscal Lorena Parra, quien encabeza las diligencias del caso Audio. Esto tras la solicitud de la defensa del abogado Luis Hermosilla. En las últimas horas se revelaron además chats entre ambos, donde Parra le solicitaba a Hermosilla realizar gestiones para asumir como fiscal metropolitana Oriente. La caja de Pandora que abrió el celular del abogado Luis Hermosilla no para de escribir nuevos episodios. Esta vez, los polémicos chats del jurista complican a la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra. Fue la primera conversación entre Luis Hermosilla y Lorena Parra. El diálogo entre ambos retornó en 2021, cuando Parra le pide explícitamente realizar gestiones para ayudarla a asumir su cargo en la Fiscalía Oriente. Contenido de esas gestiones que hasta ahora eran desconocidos. El pasado viernes la fiscal Parra conversó con 24 Horas y así relataba sus nexos con el abogado Luis Hermosilla. Yo sabía que era un abogado importante, que era un abogado que tenía acceso, digamos, al sistema en general, y es por eso que le entrego mi currículum. Por ejemplo, hay una en donde él hace una denuncia respecto de un delito de abuso sexual o de violación a propósito de un menor de edad. Y por WhatsApp, entonces esa denuncia se deriva a la Fiscalía de Género. ¿Nunca pensó en inhabilitarse? Nunca pensé en inhabilitarme. Las causales de inhabilidad son de derecho estricto. Y así también lo consideró la Fiscalía Nacional. Es que en paralelo a la filtración completa de estos mensajes, el Ministerio Público rechazó la solicitud de la defensa de Luis Hermosilla de inhabilitar de la causa a la fiscal Lorena Parra por considerar que no se acredita relación entre ambos.
La Fiscalía Nacional resolvió, conforme a la legislación orgánica constitucional del Ministerio Público, rechazar por ahora, conforme al mérito de estos, la solicitud de inhabilitación planteada por una de estas. Un tema que genera debate entre los expertos es que para unos Lorena Parra debiese inhabilitarse de la investigación del caso Audio, para otros los hechos dan muestras claras de su imparcialidad. Ella, a mi juicio, creo que tiene una inhabilidad, porque aquí no puede haber ningún viso de sospecha ante la opinión pública. Acá yo creo que la Fiscalía en el caso Hermosilla ha hecho un trabajo notable. La fiscal Parra, por su investigación acuciosa y su defensa que ha hecho en los tribunales, tiene a Hermosilla en la cárcel. Un debate abierto en torno a los WhatsApp del influyente abogado Hermosilla y que ahora complican a su persecutora, la misma que ayudó a ascender a la Fiscalía Oriente, pero que litigó en su contra para dejarlo en prisión en el anexo Capitán Llaver. Ya son las 22 horas. Les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y vamos a revisar estas imágenes que son de hace pocas horas. Ataques aéreos israelíes impactando en la capital libanesa, Beirut, incluso cerca del aeropuerto. Bombardeos que se han vuelto una constante en este lugar que pasó de ser la joya del Mediterráneo a una ciudad en ruinas. Corría la década del 60 y Líbano y su capital Beirut se encontraban en plena época dorada, con el turismo en sus mejores niveles y una escena cultural consolidada. Sin embargo, bastaron unos pocos años para que la que fue considerada la joya del Mediterráneo se convirtiera en un sinónimo de guerra. Son más de 40 años en los que Líbano ha estado bajo ataques, pasando por una guerra civil, una invasión y un conflicto armado con su vecino Israel, el último en 2006, donde la violencia dejó al menos 250 milicianos de Hezbollah y 119 soldados israelíes fallecidos. Los israelíes fueron atacados en el sur de Líbano, por eso descargaron su ira aquí, en Beirut. Aquí no hay sedes ni casas de los líderes de Hezbollah, solo hay civiles y niños. Palabras que después de 18 años hacen eco, ya que desde Israel insisten en la presencia de Hezbollah en la capital libanesa. Ha tenido una presencia y una influencia en el ámbito político del Líbano muy importante. Eso explica que muchas de sus principales figuras estén en Beirut, ocupando cargos relevantes dentro de la organización, viviendo en barrios que son parte de la capital de Líbano. Puntos que se han vuelto protagonistas en las últimas horas. Israel aseguró haber atacado la sede de inteligencia de Hezbollah en el sur de Beirut, dejando 9 fallecidos. Recuperaremos a los rehenes del sur y haremos que nuestros ciudadanos regresen al norte. Garantizaremos la victoria de Israel. Se han producido demasiados daños a la infraestructura civil. Sin embargo, los civiles han sido los más afectados en estos ataques. Lo vemos en las cifras de desplazados. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, son al menos 1,2 millones los desplazados dentro del Líbano, cifra que se suma a la de los extranjeros evacuados. De hecho, España envió 2 aviones militares para sacar a sus residentes de Beirut, acción que desde Grecia replicaron. Este país recibió a muchos refugiados que salieron tanto en 1948 como en la Guerra de los 6 días, la guerra de 1967. Líbano fue escenario de la llegada de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que se instaló en el Líbano, específicamente en Beirut. Sin embargo, incluso cuando no ha estado en guerra, Beirut ha sido golpeado por catástrofes. Esta impresionante explosión paralizó la ciudad de Beirut en agosto de 2020, cuando el estallido de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, almacenadas durante 6 años sin custodiar en el puerto, dejó 220 fallecidos y más de 6.000 heridos. Un pequeño país del Mediterráneo y su histórica capital, que en algún momento fueron la perla de Medio Oriente y que en los últimos 45 años han debido levantarse una y otra vez desde las ruinas. Ya volvemos con 24 Horas Central. 24 Horas Central.
De vuelta en las noticias, fueron capturados con 300 gramos de ketamina y otros 300 de cocaína y marihuana. Claro, así cayeron 3 integrantes del Tren del Mar, que es una facción del Tren de Aragua que buscaba asentarse en la región de Valparaíso. La región de Valparaíso nuevamente es protagonista de un golpe a una célula del Tren de Aragua en Chile. Estamos hablando de una banda que utilizaba armas de fuego, que traficaba drogas y que además tenía un gran control territorial tanto de espacios públicos como privados. Lo que pretendía era instalarse en nuestra región. Es que el Gran Valparaíso, con sus cerros y puertos, se había transformado en el nuevo foco de interés para esta facción del Tren de Aragua, conocida como Tren del Mar. Este miércoles, 3 de sus integrantes, todos venezolanos, 2 de ellos con orden de aprehensión por tráfico de drogas, fueron capturados por la Policía de Investigaciones. Ellos son parte de la misma organización que hemos desbaratado hace un mes atrás aproximadamente. Esta es una facción que se dedica al acopio en dicho lugar y producto de la investigación que hemos realizado tanto anterior como posterior al golpe que dimos a fines del mes de agosto, hemos establecido su vinculación con dicha organización. El fiscal se refiere a este procedimiento del pasado 29 de agosto, donde se realizaron allanamientos en más de 60 domicilios de Viña del Mar, Limache y Villa Alemana para desarticular al Tren del Mar. Masivo operativo con más de 460 efectivos que terminó con 34 detenidos, 12 de ellos vinculados a la megabanda venezolana. Personas que directamente traficaban drogas y a su turno su objetivo era impedir que terceros traficaran droga en zonas en donde ellos querían la exclusividad en el desarrollo de esta actividad criminal. Querían tener el control de las distintas plazas donde se comercializaba la droga. De hecho, se investiga si algunos homicidios en la zona estarían vinculados a la lucha territorial. Conocido es que entre los negocios del tren opera el sicariato y las extorsiones. El Tren de Aragua se ha hecho conocido, entre otras cosas, por, ocupando una palabra un poco extraña, subcontratar a otras organizaciones para que cumplan sus objetivos. Y esas organizaciones acá en la región existen y han existido hace bastante tiempo. De manera que ahí ya tenemos un factor de riesgo importante. Las huellas del Tren de Aragua ya las hemos visto en el norte del país, donde hicieron del Cerro Chuño en Arica su centro de operaciones. Lo mismo ocurrió en el sur, en Puerto Montt. Ahora pretendían instalarse en la región de Valparaíso. Yo encuentro que es terrible, ¿no? Que estemos aquí rodeados ahora por delincuentes, no puede ser. Esto ya se hizo ya una cosa de rutina. Ya eso es de todos los días. Mucho balazo, sirenas corriendo en la noche. Es terrorífica la noche ya. Por eso la importancia en la detención de estos 3 individuos. Algunos sujetos que se dedican al sicariato, otros se dedican al acopio, otros se dedican a la venta en lugares públicos. La labor que entendemos que tiene estos sujetos básicamente era el acopio y comercialización en el sector de Playa Ancha. Se le encontró aproximadamente 600 gramos de droga entre ketamina, calorías de cocaína y cannabis sativa. 300 gramos, como decía el fiscal, son de ketamina. Lo importante aquí yo creo que es justamente evitar que se asienten, evitar que estas bandas se consoliden, que es lo que finalmente se está haciendo con este tipo de operativos por parte de Policía de Investigaciones. Un nuevo golpe al crimen organizado. Los 3 sujetos quedaron en prisión preventiva. Se suman a los demás integrantes del Tren del Mar, quienes desde fines de agosto enfrentan a la justicia. Créditos a 40 años y con 90% de financiamiento. Esa es la apuesta de las cooperativas del país para créditos hipotecarios. Dirigidos a personas entre 27 y 37 años, para quienes hoy resulta casi imposible acceder a su vivienda propia. ¿Propiedades? ¿Nunca han pensado en comprarse un departamento? No, demasiado difícil. Prácticamente imposible. ¿Qué edad tienes tú? 27. ¿Está dentro de tus planes? No. Cero. La respuesta se repite. Si para la gran mayoría de los chilenos pensar en la vivienda propia es soñar demasiado, para los llamados adultos jóvenes lo es todavía más. Los futuros, sí, ojalá. Sí. ¿La se pueda? Sí, claro. Con los efectos de la pandemia, con la situación, ¿no es cierto?, económica, se empezó a abrir una brecha importante entre lo que es el valor de la vivienda y lo que son los ingresos. Y esa brecha significa que hoy día tenemos un alto volumen de personas que no pueden acceder a la vivienda, particularmente a los jóvenes, y por otro lado también tenemos un volumen de viviendas disponibles para entrega inmediata. ¿Por qué no se juntan estos dos grandes grupos? El financiamiento suele ser la piedra de tope.
Las tasas de interés en los bancos para créditos hipotecarios son altas, cercanas al 5%, a máximo 25 años, muy excepcionalmente a 30. Todo eso aleja a este grupo. Súmele los sueldos. Yo he tenido como conocidos que lo que hacen es que pagan a bancos para que le maquillen lo que ellos liquidan. Y así es que han generado crédito hipotecario. Muy alto para un subsidio, muy bajo para los bancos. Súper complicado. Recorrió banco por banco, pero ninguno aceptó su solicitud de crédito. 3 meses después lo consiguió. ¿Quieres saber cómo? A 30 años, a una tasa de 4.9. ¿Y eso significa para ti que en el resto de la vida hay que apretarse? Sí, totalmente. Ya estoy sacando cuenta, tengo un Excel. Finalmente, ¿cómo ocurrió este milagro? Tuve que complementar renta. Suele ser la solución para muchos cuando por ingresos, edad u otros factores no se es un buen prospecto para los bancos, pero no por mucho. Nosotros somos una cooperativa de ahorro y crédito y hemos trabajado siempre para dar acceso, eso está en nuestro ADN, y lo que nosotros estamos haciendo es aumentar el plazo máximo, es decir, estamos aumentando las opciones. Copeuch lanzó un crédito a 40 años con 90% de financiamiento, una fórmula que no se veía desde hace mucho. Los requisitos son tener entre 27 y 37 años, titulado de una carrera profesional de a lo menos 8 semestres, tener antigüedad laboral de 1 año continuo, buen comportamiento de pago y ser su primera vivienda. Este tipo de financiamiento apoya precisamente a la clase media, a las personas que están saliendo a trabajar al mundo laboral. Es una buena opción para poder iniciarse. Una puerta de entrada a un sistema que dice tenía algo marginado a este grupo. Es muy importante que hoy día surja, fuera del sistema bancario, que no ha ayudado mucho para financiamiento ni a la familia ni a las empresas, surjan alternativas como esta. ¿Te permite al menos volver a soñar con la casa propia? Sí, claro que sí. 40 años podría parecer demasiado tiempo para una deuda, pero la alternativa que ofrece esta cooperativa también pensó en eso. Podrá prepagar sin costo o refinanciar cuando lo desee. Eso es una señal muy potente para decirle a las personas, mire, usted tiene la posibilidad de entrar y tiene la posibilidad de cambiarse, tiene la posibilidad de prepagar si las condiciones económicas también mejoran. Abre ese camino y también abre un mundo de opciones de competencia. Nosotros obviamente respondemos por lo que hace Copeuch, pero ojalá que más instituciones se sumen a esto para que más personas puedan acceder a un crédito hipotecario que sin duda es bueno para la economía. Mientras más opciones existan, es mucho mejor para gente como nosotros. Alternativas que se presentan para el desarrollo de un grupo que, según los expertos, tiene proyección y al mismo tiempo impulsar la economía. También a un sector que ha vivido días muy difíciles, como el inmobiliario. Oye, nos despedimos ahora, pero ya llegan los juegos y la entretención en Ahora Caigo por Ahí. No se lo pierda, que tenga muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.